Amén, amén, amén. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Vida, donde la familia es siempre unida. Es una bendición estar en la casa del Señor y en sus hogares a través de cualquiera de los medios del internet que el Señor nos permita usar para llegar hasta usted. Es un esfuerzo que hacemos aquí para hacerle llegar esos mensajes que esperamos y oramos que sean de bendición para cada uno de ustedes. Y hablando de eso, si le gusta, si le es de bendición, compártalo a otro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya hemos alabado, ya hemos orado y ahora vamos a hacer nuestra declaración de fe. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que la Biblia dice que yo puedo hacer en el nombre de Jesús. Y si usted lo cree, dice amén. Créalo. Lo voy a decir por qué. Nosotros no simplemente confesamos cosas, es que mientras más lo confieso, más me lo creo. Y si me lo creo en el alma, así como el hombre piensa, así es. Y entonces, mientras más lo confesamos, más posibilidades hay de que se haga manifiesto lo que estamos confesando. Gloria a Dios. Bueno, ustedes saben que yo andaba en una gira. Aún no puedo decir a dónde realmente andaba. Algunos se dieron cuenta porque ahí se puso algo en Facebook y entonces, pero les voy a explicar a ustedes, allá mis hermanos, el por qué se hizo en un viaje tan corto. Pero aprovechando este viaje, tuve una reunión. Primeramente tenía que arreglar unos asuntos de una propiedad y lo arreglamos, bendito sea el Señor, en el tiempo adecuado. Y me reuní con Samuel Pissell. Samuel es un pastor, un evangelista muy bueno. Tiene un ministerio que se llama Luz, ¿verdad? Y están trabajando fuertemente con jóvenes. Pero cuando me reuní con ellos, su amiga, su novia, que es una bella persona, amante del Señor, me dijo, hermano Tom, yo quiero ser pastora. Le digo, bueno, pues anhelas un buen ministerio. ¿Dónde puedo estudiar para ser pastora? Y le digo, número uno, primero que nada, lo primero, tienes que tener el llamado del Señor, porque si no tienes el llamado, de nada sirve. Hay muchos pastores que no fueron llamados y estudiaron un montón de cosas y hoy los veo ustedes ahí haciendo, bueno, desbarajustes en el reino de Dios y qué dolor con eso. Pero entonces yo le dije, mira, te voy a recomendar un instituto bíblico, porque yo no creo ni en la religión ni en la teología. Y aquí muchos van a criticar lo que voy a decir, pero la teología en cierta forma puede ayudar, pero en muchas formas, y le voy a demostrar, en muchas formas llegamos a conclusiones humanas y no a conclusiones espirituales dadas por el Espíritu Santo. ¿Me explico? Y eso es muy cierto. Le voy a demostrar aquí con los documentos que traigo que lo que estoy diciendo es una realidad. Amén. Entonces, yo le dije a ella, no, te voy a recomendar un instituto bíblico donde enseñan Biblia, los principios bíblicos. Lo primero que hay que aprenderse es el orden de la Biblia, por qué son 66 libros y qué es lo que abarca cada uno, porque eso es esencial saber. Si alguien le pregunta, bueno, ¿y por qué la Biblia usted dice que es la palabra de Dios? Bueno, por esto, y esto, y esto, ¿verdad? Pero sí le dije, yo no te voy a recomendar ningún cementerio teológico. Porque conozco de gente, inclusive hay un predicador que yo admiro mucho, lo admiro de corazón, y ya falleció en el 2014,
Miles Monroe, un gran maestro de la palabra, un hombre realmente, óigame, con sabiduría dada por el Espíritu Santo. Y él cuenta su historia, que la recomiendo, lástima que todo está en inglés, pero la recomiendo para los que puedan entender un poco de cómo el Señor le habló a él. Es un hombre que tiene 5 doctorados en teología. 5 doctorados en teología. Él cuenta la historia de cómo él nació en una familia cristiana, ¿verdad? Bautista, y luego pasaron adventista, y luego pasaron acá. Y en todo el tiempo, y tiene toda la razón con lo que él dice, porque no fue sino hasta el 2004, que él escribe un libro que se llama Redescubriendo el Reino de Dios. Rediscovering the Kingdom of God. Lo escribió y fue el primer libro que yo compré, porque yo siempre he creído, basado en lo que la palabra de Dios dice. Mateo 6:36 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Me está escuchando? Y todas estas cosas les serán añadidas. Eso es algo que más adelante, cuando ya entremos en las enseñanzas de reino, porque yo les puedo hablar a usted mucho de reino, pero si no les enseño cómo entrar en el reino, cómo vivir en el reino, cómo comportarse en el reino, cómo se habla en el reino, qué beneficios hay en el reino, ¿verdad? Si no ponemos todo eso junto y aprendemos eso, por más que yo le diga a usted, y como ya prediqué y les he enseñado sobre ser libres, ¿verdad? Y luego tener una conciencia de justicia, todo eso es bueno y es esencial, ¿verdad? Pero Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y nacer de nuevo implica una nueva vida y un nuevo principio. Amén. Entonces, yo sé que ahorita mismo ya algunos, no apague la tele, no apague el mensaje. Espera que yo termine de explicar lo que le voy a enseñar aquí, porque a mí me gusta, no soy abogado, pero me gustan las pruebas circunstanciales, pruebas reales, ¿verdad? Perdón, ya está en español. El libro ya está en español, lo recomiendo altamente. Ok, bueno, búsquenlo. Ahorita me dices otra vez cómo. Búsquenlo y estudien. Porque si Jesús dijo: más primeramente, ¿verdad? Es como cuando estábamos hablando de olvidarnos del pasado. Una sola cosa había que hacer, ¿sí o no? Olvidar el pasado. No permitir que el pasado influya mi presente, que puede afectar mi futuro. Bueno, aquí él dice: más primeramente, ¿qué? Y ahora lo dice el maestro: primeramente busca el reino de los cielos. Y su justicia no quiere decir la justicia que me puedan dar, porque esa justicia me la dan antes de entrar al reino, ¿sí? Porque para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, dice la Biblia, que el que no conoció pecado fue hecho pecado para que yo fuera hecho la justicia de Dios en él. O sea, en Cristo, ¿sí o no? Gloria a Dios. Entonces, cuando dice justicia, y su justicia es la manera de hacer las cosas en el reino de Dios. ¿Me escuchas? Es esencial que todo cristiano sepa cómo funciona el reino de Dios. Yo soy mitad ciudadano danés, mitad costarricense y ahora gringo por adopción. Ya no sé ni qué escoger. Bueno, cuando fuimos a Dinamarca, mi esposa y yo, allá en el año 2009, yo llegué y fui a solicitar, como todos, una pequeña ayuda del gobierno mientras me establecía. Me dijeron: ok, ¿y cuánto tiempo? Le digo: lo menos posible. Y fue lo menos posible, porque en poco tiempo ya yo tenía trabajo, porque mentiras que no hay trabajo. El que quiere trabajar encuentra trabajo.
El asunto es que me oyeron mi pronunciación y me dijeron, necesitas ir a la escuela de integración porque tu danés, tu lenguaje, tu idioma no está a la altura. Qué interesante, ¿verdad? Y eso es un país. Pero lo mismo sucede en el reino de los cielos. En el reino de los cielos hay que aprender a hablar como se habla en el reino de los cielos. Hay que aprender a comer lo que se come en el reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Hay que aprender a conducirse como se conducen en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? ¿Por qué? Porque entonces cuando ya yo he aprendido todas esas cosas, yo disfruto ahí plenamente el reino de Dios. Y parte de eso es como cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. Parte de esa vida abundante está en el reino de Dios, si no es que toda está ahí. Amén. Bien, entonces, ¿por qué yo estoy en contra de la religión? Le voy a leer esto. Definición de religión para los que no saben. Ustedes teólogos, ténganme paciencia. Ustedes religiosos, no se ofendan. Nada más escuche y usted al final tome su decisión. Dice, la religión es un conjunto de creencias. Óigame, un conjunto de creencias. Yo creí que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Es una creencia nada más, ¿sí o no? El problema de cuando amplían las creencias es que caemos en diversas dogmas, en diversas tradiciones, y por eso hoy en día hay tantas denominaciones, cada una diciendo tenemos la verdad. ¿Me escuchas? Inclusive duele lo que les voy a decir en un momento, pero no vamos a llegar todavía ahí. Dice, prácticas que vinculan a las... Esto es sacado de un diccionario, así es que no todo es correctamente correcto, pero esto es lo que dicen. Dice, que vinculan a las personas con lo sagrado, lo espiritual y lo trascendente, como la adoración a una deidad. Bueno, a una deidad. Los cristianos adoramos una deidad, los judíos adoran una deidad, los hindúes adoran 3 millones de deidades. O sea, así es que usted dígame, ¿es la religión algo que de verdad me lleva a mí a Dios? Se lo dejo ahí para que usted piense, ¿ve? Por eso estoy en contra de la religión, porque la religión es creada por hombres, ¿sí? Jesús nunca vino, nunca vino a crear una religión. Es más, Él no era fariseo, ni saduceo, ni herodiano, no se metió con ninguno de ellos, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que Él fue a la sinagoga como tenía de costumbre para leer las Escrituras, la sinagoga era un centro de reunión, no el templo, sino era un lugar donde se reunían y Él iba ahí a leer la palabra, pero no estaba vinculado con los sacerdotes, con ningún religioso. Y es más, déjeme decirle una cosa, los religiosos lo llegaron a odiar tanto que ellos fueron los que lo mataron. Él murió por su pecado, pero ellos lo mataron. ¿Por qué? Porque no iba de acuerdo a sus tradiciones, a sus dogmas y a todo lo que la religión hacía. Entonces la religión es peligrosa. El mismo Nicodemo, dice la Biblia, un hombre líder, un hombre religioso, líder, que no pudo entender cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, se quedó así frío. ¿De qué estás hablando? Porque la religión ciega. Entonces yo estoy en contra de la religión. ¿Sí me explico? Estoy en contra de denominacionalismo. ¿Me está escuchando? Porque cada denominación hace un invento de lo que está escrito para que se acomode a lo que ellos creen. ¿Me estoy explicando? Y no a lo que conforme la palabra de Dios nos enseña. Gloria a Dios. Entonces, dice, las religiones del mundo son diversas, con más de 4.200 religiones identificadas. Vea qué confusión. Lo peor de todo, y le voy a decir esto, y esto duele montones,
es que el mismo cristianismo está incluido entre las religiones del mundo. ¿Se da cuenta? A usted le preguntan, ¿qué religión es la suya? Uno dice, cristiano. Y yo no me quiero mezclar con el cristiano. ¿Por qué? Porque los testigos son cristianos, los mormones son cristianos, los católicos son cristianos, los munis son cristianos. Todo el mundo se apoderó del nombre cristiano, ¿verdad? Y entonces cuando digo soy cristiano, deberían preguntarme, bueno, cristiano, pero ¿de cuál secta? ¿Verdad? ¿De cuál? Por eso es que yo digo, a mí no me llame cristiano, soy creyente. ¿Creyente en qué? Yo creo en Cristo Jesús. Yo sigo el camino de Jesús, que era como se llamaba la iglesia originalmente, los del camino. Y no fue sino hasta que en Antioquía, como a son de burla, se le llama cristianos. Y eso lo adoptaron, ¿verdad? Lo adoptaron, ¿por qué? Porque aquí es donde viene entonces lo que es la teología, ¿sí? La teología, que en cierta forma, sí, yo comprendo, se necesita tener un orden en las cosas. El mismo Señor Jesucristo le dijo o Pablo escribiendo, influenciado por el Espíritu Santo, hágase todo en orden y con decencia. Y pues hay bueno establecer ciertas normas. Pero cuando usted establece normas para que Dios las siga, ya dejan de ser fe. ¿Me estoy explicando? Que porque Dios hizo algo en aquel día, tiene que hacerlo hoy igual. Y no es así. Dios es soberano. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿por qué el pastor Tom está en contra de la religión? Porque la religión no me lleva a la salvación. Ninguna religión me puede salvar, ni la religión cristiana. La religión cristiana, y le llamo religión cristiana, y si usted supiera que muchas de las cosas que practica hoy la religión cristiana viene del catolicismo. El mismo Martín Lutero, que protestó contra la iglesia, contra las indulgencias de la iglesia católica, siguió siendo un monje católico y murió monje católico. Lo único es que él se rebeló en contra. ¿Sí me explico? Pero murió católico. Y muchas de las enseñanzas de hoy nacieron en el catolicismo y todavía se usan hoy. ¿Ve? Y por eso yo estoy en contra de esas cosas. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera querido que nosotros siguiéramos un patrón de religiosidad, Él nos lo hubiera enseñado. ¿Me está escuchando? Él nos hubiera enseñado tradiciones como tuvo que usar con los israelitas, ¿sí? Para que se mantuvieran en un orden hasta que el día de la venida del Mesías llegara. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Eso es lo importante que hay que entender. La religión no me salva. Aunque dicen que el cristianismo no salva. El cristianismo te puede apuntar a la salvación que está descrita en la palabra de Dios. Pero la que salva es la palabra de Dios por el sacrificio de Jesús. ¿Me equivoco? No. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dice, cree en tal denominación o en tal sistema. No, cree en el Señor Jesucristo. Porque todo aquel que confesare el nombre de Jesús será salvo. No dice cada aquel que se uniera a la iglesia católica, a la iglesia mormona, será salvo. No, el que confiese y cree en su corazón que Jesús es el Señor, ese es salvo. Ahí no hay argumento, está escrito en la palabra. El problema es que han nacido varios así llamados teólogos, y le voy a mencionar de uno, que como hicieron los judíos, y los judíos comenzaron con eso de que es que cuesta entender lo que Dios quiere decir. Y entonces inventaron el Cábala. El Cábala no es nada más que brujería, hechicería, numerología y un montón de estupideces que vuelve loco a cualquiera. Muchos que se han metido en el Cábala terminan locos. ¿Ve? A mí una vez un judío, amigo, me dijo, mira que hay una escuela de Cábala, ven.
yo te llevo. Y le digo, ¿y para qué quiero ir ahí? Me dice, pues para que aprendas, para que te enseñen qué es lo que Dios quiere decir. Le digo, no, yo para eso tengo el Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Para qué quiero yo que otro hombre que tal vez no ha entendido lo que el Señor quiso decir, que me diga eso es lo que eso es lo que yo creo que el Señor quiso decir? Eso es lo que la religión hace. Dios estableció un camino. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí andan inventando un montón de caminos para llegar a Dios. Un camino es a base de penitencias, otro camino es a base de rezos y un montón de cosas, obras y obras y obras. ¿Sí? ¿Ve? Entonces la religión, ni la misma religión cristiana te puede salvar. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. ¿Ve? Y si usted lo busca diligentemente, usted lo va a encontrar. O Él lo va a encontrar a usted. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, le voy a decir por qué. Porque hay personas que están tan aferradas, tan atadas a una religión, que hasta matan por eso. Vea, todas las guerras que han habido en el mundo, todas son iniciadas por religiones. Los mismos nazis en Alemania que mataron 5 millones de judíos fueron financiados por la Iglesia Católica. No directamente la Iglesia Católica, pero una parte de la Iglesia Católica los financió. Y no voy a dar nombres porque no hay tiempo para eso, más adelante podemos estudiar. Pero usted lo puede estudiar usted mismo. ¿Me está escuchando? Entonces la religión, con solo decirle, la religión mató al maestro. La religión mata al maestro, mata las enseñanzas del maestro, mata el poder aunque es todopoderoso, pero lo mata, ¿por qué? Porque te da una palabra, tú la crees y basado en lo que crees, lo aplicas y pierdes. Listo. Por eso yo no quiero religión. Palabra de vida no es un lugar de religión. Palabra de vida es un lugar de libertad. Es más, palabra de vida es parte y somos parte del reino de Dios. ¿Ok? Dice, las religiones del mundo son diversas con más de 4.200 identificadas, pero las principales por el número de aceptos son, oiga, y lo mencionan así, número 1, cristianismo, islam, hinduismo y budismo. 4 religiones y de ahí se derriban un montón, el shintoísmo, todo lo demás. 4 religiones poderosas. Y ahí incluyen el cristianismo como religión. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una religión con tradiciones, ¿sí? Con dogmas que quizás ni están en la Biblia. ¿Ah? Y ahí lo incluyen. Gloria a Dios. Y ahora veamos entonces por qué la teología. Yo no estoy de acuerdo con la teología. Yo no estoy de acuerdo con la teología. Sí, hay cosas que admisiblemente me parecen buenas dentro de la teología. Pero cuando la teología comienza como estaba oyendo yo a ese predicador americano, inclusive lo he oído 5 veces anoche, finalmente lo oí la última vez, dice, la teología es buena si te lleva a Cristo. ¿Verdad? Pero muchas veces la teología lo que hace es que el camino para Cristo lo llevan por aquí, lo llevan por acá, lo llevan por aquí, lo llevan por allá y finalmente ni llegaron a Cristo. ¿Me está escuchando? Oiga lo que es la definición de teología. Según la Real Academia Española, dice, ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas. ¿Ah? En otro diccionario dice la etimología de la palabra teología. La palabra teología proviene de 2 voces griegas, teos, Dios, y logos, palabra, que también a veces lo traducen como lógica, la lógica.
De ahí viene la palabra lógica, de logos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la teología? Tratando de entender la lógica de Dios. Óigame, hágame usted el favor. Alguien me tiene que explicar a mí la lógica de Dios cuando Él dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti. Cuando uno busca a Dios y si me buscares de todo corazón me hallaréis, dice la palabra, ¿sí o no? Pero yo comienzo a usar un montón de diferentes procesos y técnicas y al final son puras técnicas intelectuales que no me llevaron a la sabiduría y al conocimiento de Dios. Más claro no puede ser, dice, mira, la palabra o estudio, y de donde nace la palabra lógica. Sí, hay una lógica. Yo no oigo en ningún lado que Jesús vino diciéndole a sus discípulos, es que la lógica de Dios es tal, o si lo predicó. Nunca, nunca. Dice, el término se puede comprender como el estudio de Dios. ¿Puede usted estudiar algo que no ve? No lo podemos meter en un tubito de laboratorio y examinarlo a ver cómo es Dios, quién es Dios. ¿Por qué? Primeramente, la mente humana es tan pequeña comparado a un Dios que es inmenso. Inmenso, con un conocimiento inmenso. ¿Qué puede un cerebro de nada entender a un Dios que tiene inmensidad? Es más, la Biblia dice que lo más insensato de Dios es más grande que todo lo sensato del hombre. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿para qué metemos teología? Para que me enrede. Porque en realidad muchos se enredan por estar en la teología. Y pierden tiempo. ¿Se acuerda Marta? ¿Se acuerda lo que yo prediqué también de estar libres? Una sola cosa hay que hacer, una cosa hay que hacer. Ahora el Señor me dice, busca primeramente el reino. Es parte de la una cosa que debo hacer. Porque para buscar el reino me tengo que deshacer de lo que me está estorbando y meterme a buscar el reino. ¿Me está escuchando? Entonces vamos en palabra de vida en buenos pasos. Para buscar primeramente el reino tengo que deshacerme de un pasado que me estorba buscar el reino. ¿Sí o no? Amén. No hay duda. No hay absolutamente duda. Dice, aunque su origen se remonta a la antigua Grecia. Usted sabe que Grecia creía en un montón de dioses, ¿verdad? Y de ahí nace la teología. Hágame usted el favor. Cuando llegó Pablo presentando el reino, sanando gente, lo creyeron Dios, ¿sí o no? Y ya le iban a hacer hasta una estatua, yo que sé, un templo. Y cuando él dijo, no, yo soy hombre como ustedes, se rasgaron la ropa y casi lo matan por eso. ¿Sí o no? Dice, el periodo medieval cristiano se refiere a la Edad Media, los siglos V al XV. Eso es medieval, es también la era del oscurantismo. Y hay que ver por qué entra la era del oscurantismo. Viene a causa de que un tal Constantino permitió que los cristianos entraran a Roma y en vez de ellos convertir a los romanos en cristianos, ellos se convirtieron en romanos católicos. Adorando las imágenes que los romanos adoraban, adorando los dioses, el mismo Moloch que ellos adoraban, y olvidándose por completo de la sana doctrina que el Señor les dio. Ahí vienen, creo que fueron como 1500 años, o 1200 por ahí, yo no sé. Es mucha la información como para tratar de presentarla en tan poco tiempo. Pero oiga, su significado abarca la influencia total de la iglesia en aspectos religiosos, políticos, sociales y culturales. ¿Qué me importa a mí todas esas cosas? La que me importa a mí es como vivir una vida santificada para Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? Eso es lo que, es más, yo me ofusqué todo viendo esto aquí. Yo tengo años de odiar
Es más, ¿te acuerdas cuando nos mandaron a la escuela de teología, al seminario teológico de aquella denominación? Tan pronto llegamos a la teología sistemática. Ahí dije yo, hasta aquí llega. Hasta aquí llega. Porque todavía la teología sistemática se divide en otro montón de teologías. ¿Y para qué tanta basura si lo único que necesito es Cristo, la palabra de Dios? Y si yo tengo una relación con Dios, tengo una relación con el Espíritu Santo, Él es el que me va a guiar a mí a la verdad. ¿Me está escuchando? Si yo trato de llegar a la verdad con la ayuda de otro que no la conoce, un ciego que guía ciego, y los dos caen en el hoyo, ¿sí o no? Para ustedes que están tan metidos en teología, preste atención, porque quizá les hace falta un poquito de estudio más profundo. ¿Me explico? Oiga, bueno, aquí traigo unas hojas, pero no me voy a meter en eso, que hablan de las ramas de la teología. Ramas de la teología. ¿Usted oyó eso? En los tiempos de Jesús habían dos tendencias fuertes: los fariseos y los saduceos, religiosos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no entran al reino ni dejan que nadie entre. Religiosos. Teólogos. Gamaliel, un gran maestro. Y ahí estudió Pablo, y finalmente Pablo dice, todo eso lo considero basura, con tal de conocer a Cristo y a este crucificado. ¿Me está escuchando? El mismo Pablo admite que todo lo que él estudió es basura. El mismo Miles Monroe dice, yo estudié por años y años en universidades. En 2 años, saqué 4 títulos de maestría en teología. Dice, pero nunca me enseñaron acerca del reino de Dios. Oiga eso. Cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Busquen primeramente el reino de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? El reino está aquí y el diablo, como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma. No, papá. No todos los caminos llegan a Dios, no todos los caminos llegan al reino, llegarán a Roma. Pero aquí hay un camino que va por aquí, otro camino que va por aquí. Y el camino es simplemente derecho. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿por qué anda buscando otros caminos que no me van a llevar a Él? Me van a llevar a un conocimiento intelectual que a la hora de la hora no me va a servir para nada, porque no me voy a poder defender contra las acechanzas del diablo, por cuanto lo que tengo es un conocimiento que alguien otro me dio y no lo que la palabra me enseñó. ¿Cierto o no cierto? Bueno, volvamos a lo que dice la etimología. Dice, aunque su origen se remonta a la antigua Grecia, obtuvo su sentido actual durante el medioevo cristiano, o sea, el periodo medieval. Se refiere a la Edad Media, siglos V al XV. Ahora oiga esto. Antes de eso, antes de que se iniciara la teología y toda esa magia, dice, el evangelio del reino se expandió por todos los rincones del mundo conocido. Al punto que hay algo ahí escrito en el libro de los Hechos que dice, oiga, en Hechos 17:6 dice, y lo voy a leer de la Reina Valera actualizada, porque hay muchos que todavía no tienen la buena Biblia de la traducción viviente. Dice, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos de ante los gobernadores de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. ¿Se da cuenta? El libro de los Hechos, según
historia dice que fue escrito posiblemente entre los años 80 y los años 90. Escuche eso. Muere Jesús, resucita Jesús y andan predicando por todo lado que ya los odiaban porque estaban trastornando al mundo. La verdadera palabra debería ser transformando al mundo. ¿Me escucha? El libro de los Hechos, también conocido como Hechos de los Apóstoles, se escribió probablemente entre los años 80 y 90, según una teoría bastante extendida. Algunos estudiosos, es que hay estudiosos. Ahora bien, no voy a seguir con eso ahí porque me interesa entrar a lo que tengo más adelante. Pero escuche esto. En el año 313 después de Cristo, ¿cuándo fue que fueron descubiertos? ¿Cuándo fue escrito el libro de los Hechos? 70, 80 después de Cristo, y ya habían trastornado al mundo los creyentes. Tan es así que en el año 313 Constantino, inspirado por el diablo, le llamaban el emperador Constantino el Grande, ahí donde nace el catolicismo. Y de ahí en adelante ya no se predicó el evangelio original. Qué duro, ¿eh? Y viene la era o el oscurantismo, donde vienen los druitas, donde había adoración pagana por todo lado. ¿Me explico? En el año 313. Ahora bien, escuche esto. No fueron los únicos, porque había uno que se llama Orígenes. Le voy a leer quién era Orígenes. Orígenes, para los que quieren estudiar, para ustedes los grandes teólogos, yo también me metí a estudiar un poquito para no parecer tonto, ¿verdad? Dice, Orígenes de Alejandría en el año 184 al año 253, antes de que Constantino los invitara a Roma. Oiga lo que dice aquí. Y ese fue el primer teólogo. Y le decían el padre de la iglesia. Escuche esto. Fue un influyente teólogo erudito de la iglesia primitiva. Yo no creo que era de la iglesia de Cristo, pero escuche. Conocido por su brillantez en la interpretación de las Escrituras. Dice que la Biblia que ninguna es para interpretación privada. ¿Sí o no? Ninguna escritura es para interpretación privada. Ese la interpretó privadamente y lo hicieron a él un santo. ¿Y sabe una de las cosas que él dijo? Y aquí es donde viene la teología. Orígenes enseñó que antes de la creación del universo, oiga qué estupidez, Dios había creado las almas de todos los seres inteligentes. Estas almas al principio, totalmente dedicadas a Dios, se apartaron de Él y recibieron cuerpos físicos. ¿De dónde saca este hombre esa teología? Yo no he leído eso en la Biblia. Yo he leído que Dios tomó polvo de la tierra, formó un cuerpo, sopló aire de vida y ese cuerpo se convirtió en un ser viviente. ¿Sí o no? Gloria a Dios. El título de mi prédica de hoy es Teología y Religión versus Reino. Inclusive, déjeme decirle esto. Ha habido un oscurantismo con respecto a la enseñanza de reino. Porque hasta 2004, escuche, es que esto es duro. Hasta el 2004 se enseña a través de Miles Monroe,
El redescubrimiento del reino, y comienza a enseñar de reino. Tan es así que el mismo Benny Hinn lo invitó un día a su oficina a tener una conversación con él, y están hablando reino, y Benny Hinn se queda así, un hombre que es usado para sanidad, un hombre que es usado en grandes enseñanzas. Y el hombre le dice, es que reino es la base fundamental de la fe de los creyentes, para no decir de los cristianos. Reino. Si usted me logra decir a mí, ¿dónde en el Nuevo Testamento dice que Jesús predicó el mensaje de salvación? ¿Aló? Dígame. Ni una vez predicó Jesucristo el mensaje de salvación, ni una vez predicó Jesús el mensaje de prosperidad, ni una vez predicó Jesús el mensaje de sanidad, que son parte de la liberación que Él nos da, que fuimos hechos libres de la maldición de la ley, que es muerte espiritual, pobreza y enfermedad, ¿sí o no? Pero ¿qué fue lo que Él hizo? Él fue por todo lado predicando el evangelio del reino y sanando a todos. ¿Me está escuchando? ¿Sí? ¿Y por qué la iglesia entonces no ha predicado del evangelio del reino y no nos han enseñado cómo entrar al reino, cómo establecer ese reino aquí? Porque el trabajo de nosotros los creyentes es establecer ese reino aquí, que no es un reino físico. El reino físico viene en el milenio, ¿me está escuchando? Pero su reino espiritual. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una orden y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Fructifiquen y multiplíquense. Y gobiernen. Ellos fallaron y luego viene Jesús, establece el nuevo orden y manda a decir lo mismo. Fructifiquen, pero de otra manera. ¿Cómo lo dice? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Multiplicación. ¿Sí? Pero antes de eso dice la Biblia que Él le dio autoridad para pisotear todo serpiente y escorpión. Bueno, ahorita llegamos ahí. ¿Ve? Reino. A mí me han criticado muchas veces porque yo predico reino. Pero es que si la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahora déjeme decirle, donde dice busca, no es que el reino de los cielos está perdido. Es que usted tiene que buscarlo, que ir a buscarlo. ¿Y el que busca qué? El que busca encuentra. ¿Aló? No es que el reino de los cielos esté perdido. El que está perdido es uno cuando no está en el reino. ¿Sí o no? Búscalo. Y el que busca, lo va a encontrar. ¿Sí? Jesús dijo, para que vea que no estaba perdido el reino. Jesús le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos está ¿dónde? Está entre ustedes. Entonces no está perdido. ¿O sí? No, el reino de los cielos está entre ustedes y un día va a estar en ustedes. ¿Aló? Pero un teólogo viene y dice: es que el reino de los cielos hay que establecerlo. No. El reino de los cielos, el gobernador del reino de los cielos o el principal es el Espíritu Santo. Ahí no hay nada que andar buscando. ¿Me explico? Ahí está la respuesta. ¿Aló? Vea cuando Pablo, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Y luego volvemos. Además, aquí está, por si lo quiere, la lista de los primeros teólogos que comenzaron a tergiversar las escrituras: Orígenes, Juan de Damasceno, Tomás de Aquino, y hay más. ¿Ah? Tomás, pero no yo. ¿Ah? Y luego mire, teología sistemática dice. Vean en lo que están buscando. Le voy a leer esto. La teología sistemática se diversifica en bibliología, teología propia,
cristología, neumatología, antropología, armatología, soteriología, escatología y eclesiología. Tanta carajada que hay que aprender cuando solamente una cosa tengo que hacer: buscar primeramente el reino de Dios. Por eso la iglesia está tan débil, porque están pasando tiempo en estudiar eclesiología. Pero es que la eclesiología de Europa no funciona como la eclesiología de Estados Unidos. Entonces no podemos, me explico, es que es algo que no tiene nada que ver. Por encima de todo eso, reino. ¿Me está escuchando? Por encima, oye, por encima. Vea lo que dice Pablo. Se lo voy a leer primero de la Reina Valera actualizada. Primera de Corintios 2, 1 al 5. Dice: así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarle el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Si muchos de estos teólogos tienen título tras título, tras título, tras título, y lo que hablan es pura paja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucho conocimiento, la mucha letra, ¿qué hace? La mucha letra mata. La mucha letra mata. Dice: porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. En algunas versiones dice de humana sabiduría, que no es sabiduría, es conocimiento intelectual. Escuche. Sino con demostración. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Los teólogos, pura palabra. Pablo, demostración del Espíritu, del poder del Espíritu. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque el gobernador del reino es el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da el poder, ¿para qué? Para presentar el reino de Dios. ¿Y cómo se manifiesta el reino de Dios? Con sanidades, con prodigios, con maravillas, no con palabrotas. ¿Cierto o no? Está escrito, Pablo lo dice. Es más, se lo voy a leer de una versión que me gustó mucho. Se llama La Palabra España. Así que me presenté a vosotros, hay que hablar español aquí, sin recursos y temblando de miedo. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente, persuasiva. ¿En una qué? Oiga lo que dice. Sabio Pablo. Pero es que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pablo echó a un lado todo lo que había aprendido de teología, que aprendió con Gamaliel, ¿sí o no? Y dijo: todo eso es basura. Basura. Y él dice aquí, en esta versión me gustó montones lo que dice. Dice: y mi mensaje no se apoyaba, mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente. Y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien os convencía. ¿Quién convencía? El Espíritu Santo. Si usted anda con mucha inteligencia, de ahí que en muchas iglesias hay un montón de nacidos de nuevo en la cabeza, pero no en el Espíritu. Hablan, conocen de Cristo, pero no lo conocen a Cristo. Peor aún, Él no los conoce a ellos. ¿Me está escuchando? ¿Ah? La teología para los teólogos. Fe para mí. Porque Pablo dice: el justo por la fe vivirá. En ningún lado dice Pablo que por estudios intelectuales va a vivir. El justo por la fe vivirá. ¿Y cómo viene la fe?
La fe viene por oír y oír, no a los teólogos, la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahí viene la fe. Pero le voy a decir esto, todas estas técnicas teólogas, más bien lo que hacen es estorbar el camino. Son piedras en el camino que estorban, ¿sí? Estorban. Y no permiten que aquellos que realmente de corazón quieren buscar de Dios, lo encuentren. Es que más claro no puede ser. ¿Te acuerdas de la iglesia esa? Da la casualidad que una vez este pastor aquí predicó un mensaje sobre la danza, que David danzaba. Pero como en la Biblia dice que porque David andaba danzando y un sacerdote o yo no sé quién fue, el arca comenzó a moverse porque venía en una carreta y la tocó y se murió, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, se murió. Entonces trajeron a un supervisor de esa denominación para que hablara en contra de mi prédica, que era permitido danzarle a Dios, porque hasta el mismo rey David le danzó. Y me echó una prédica teológica tan estúpida que yo creo que ni él la entendió. ¿Me explico? Todavía me acuerdo, yo es que tengo una memoria que no se me olvidan cosas, y hay cosas que del todo a mí no se me olvidan. Ahora bien, la teología, escuche esto, me roba a mí de poder recibir discernimiento por parte del Espíritu Santo. Lea conmigo Juan 16. Vaya conmigo a Juan 16, versículos 13 al 15. Juan 16, el Evangelio de Juan. Capítulo 16, versículos 13 al 15. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Quién? Usted sabe que el Espíritu de verdad es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios, es el mismo Espíritu de Cristo. Estamos hablando de la misma persona. Entonces, cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo, no ningún hombre. Porque yo aquí puedo pararme y tirar la semilla de la palabra, pero está en usted que la reciba y que luego le pida al Espíritu Santo que le revele. Porque Él es el revelador, Él es el maestro, ¿me está escuchando? Cuando tratan de decirle, es que yo creo que lo que dijo el Señor aquí, ¿sabe qué? Si alguien le viene a usted con esa habladuría, ¿sabe qué? Gracias, pero yo tengo el Espíritu Santo que me guía a toda la verdad. ¿Me está escuchando? Yo no necesito de alguien que cree conocer la verdad, que luego sale con un disparate como salió Orígenes, que ya las almas estaban y porque hicieron algo se les dio un... ¡Ay! ¿Aló? La mayoría de los teólogos de todas maneras nacen en la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es una secta endemoniada. ¿Me está escuchando? Y perdone que lo diga, pero es que yo no puedo callar la verdad. La verdad hay que decirla. Cuando una secta le dice a usted de adorar imágenes, de postrarse ante ellas, de ir a besarle los callos a una estatua de yeso, óigame, esa es la locura más grande. Eso va en contra de todo lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Sí o no? Y en la apariencia se ven tan santos, tan hermosos. ¿Ah? Eso no ayuda. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oiga, ni el Espíritu Santo habla por su propia cuenta. ¿Quién mete a un teólogo a hablar por su propia cuenta algo que él cree que es?
Le están quitando el puesto al Espíritu Santo, que es quien tiene que guiarme a mí a toda verdad. Y si usted no cree que eso es una blasfemia, déjeme decirle, sí lo es. Usted no le puede quitar el puesto al Espíritu Santo, que fue enviado precisamente para guiarme a mí a toda verdad y llegar hasta la meta donde Dios está esperándome que yo llegue. Entonces, teólogos, vayan arrepintiéndose, porque no es tanta la elocuencia, la inteligencia y tanto estudio y tanta basura. Cuando Marta estaba, que Jesús iba a llegar a la casa, que Marta estaba aquí, Marta estaba allá. Ay, no, Marta, todo aquí. Jesús le dice, Marta, estás pero totalmente estás ansiosa, afanada. La teología, ¿qué es lo que hace? Crea en usted un afán, una búsqueda de conocimiento. Proverbios dice que los proverbios fueron dados para conocer ¿qué? Y aprender sabiduría. Ahí está. Sabiduría. Marta. En cambio María, a los pies de Cristo escuchando al Maestro. ¿Sí? María escuchando al Maestro. En vez de estar escuchando tanto teólogo, tanto papanata, siéntese juntamente con el Espíritu Santo y escuche lo que el Espíritu tiene que decir a las iglesias. La misma Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, no los hombres, el Espíritu. ¿O me equivoco, mi amor? No. ¿Sí? Sí somos seres espirituales y sí tenemos una alma donde están las emociones, donde está la memoria, hay un intelecto. Pero yo no alimento el intelecto, yo alimento mi espíritu con cosas espirituales porque soy un ser espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le tienen que adorar, no en un montón de basura. Por eso estoy en contra y me declaro en contra y a partir de ahora vamos a tomar tiempo para aprender y yo no voy a cesar de enseñar hasta que cada uno de ustedes ande con su medalla, soy miembro del reino. No miembro, escúcheme, perdón, ahí me equivoqué. Las religiones tienen miembros. Usted es hijo. Usted es ciudadano del reino, no miembro, ciudadano. Hay una gran diferencia. Un miembro no tiene derechos. Un ciudadano tiene derechos. Y eso es reino. Ahora escuche esto. El evangelio del reino, que es a lo que vamos a entrar muy pronto. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya, ok. Voy a terminar porque aquí tengo tanto. Nada más voy a leer dos versículos. Pero oiga esto. El evangelio del reino es el mensaje de buenas nuevas. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué? The gospel. El evangelio. ¿Sí? ¿Cuál es el evangelio verdadero? El evangelio del reino. No el evangelio de la sanidad, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la salvación, no el evangelio de la redención. Todo eso viene en el reino, porque Jesús dijo, busca primeramente el reino de los cielos y todo esto será añadido. ¿Sí? Pero lo hemos diversificado y en vez de hablar reino, ¿verdad? Unos predican gracia, pues está bien, Pablo habló de la gracia. En Gálatas capítulo 3 y en Efesios dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Yo entiendo, pero esa es la salvación. De ahí en adelante es reino. ¿Sí o no? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y entren al reino y la tengan abundantemente, aunque eso no fue lo que él dijo. Pero lo insinuó. ¿Sí o no? El evangelio del reino es el mensaje de buenas nuevas, evangelio, sobre el gobierno y la autoridad de Dios. ¿Cómo puede usted gobernar en esta tierra si usted no conoce ni a qué gobierno pertenece usted?
ni cómo opera ese gobierno. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Hay dos reinos en este mundo, en este universo. El reino de tinieblas y el reino de luz. Usted era hijo del reino de tinieblas, pero fue transferido al reino de luz. Ahora, para poder ser luz, hay que encenderle la mecha, papito, mamita. Y eso se enciende con la palabra, con el conocimiento, la sabiduría que proviene de la palabra de Dios. Pero usted puede nacer de nuevo y nunca entrar al reino, Jesús lo dijo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. ¿Por qué? Porque están metidos en toda esa onda de la teología y la locura y el estudio intelectual y la sociología y la psicología y la melancolía y todo lo que viene con lía. Chica, men. Una perdedera de tiempo le han hecho a la iglesia. La iglesia debería estar ahorita en un nivel de reino. Óigame, que el diablo debería estar temblando. Pero en vez de eso es la iglesia la que está temblando, porque conocimiento intelectual no me ayuda. Te podrá ayudar en una carrera natural, pero en el reino de los cielos eso no vale nada. ¿Aló? Ay, Dios mío. Vaya conmigo Mateo, capítulo 3. Ya casi termino. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Ahora escuche esto. ¿Por qué la Biblia hace énfasis en esto? Yo pregunto, ¿sí? Eso es lo único que yo aprendí de que sí tiene algo bueno la teología. En leer el texto y el contexto y lo que no está en el texto. Para ver si termino con un buen texto. Sí está bueno leer el contexto para poder, porque no podemos sacar un solo versículo fuera de contexto, ¿verdad? Así es que de la teología, que es un sistema nada más, una herramienta, pero yo no puedo basar mi fe en esa herramienta. Escuche, Mateo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, tuve que leerlo en la Reina Valera actualizada porque no me gustó. Esta es una de las cosas que sí no me gustó, cómo lo ponen en la Nueva Traducción Viviente, que dice arrepiéntanse de sus pecados, ¿no dice así? Aquí no está hablando de arrepentimiento de pecados y ya le voy a explicar por qué. Porque si él estuviera hablando de arrepentimiento de pecados, él diría, arrepiéntanse de sus pecados, acepten a Jesús y sean salvos. ¿Sí o no? Pero él está hablando aquí, está diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Un sistema totalmente ajeno a la religión tradicional del judaísmo. Cambien de manera de pensar. Ya no más sacrificios, ya no más lunas y medias lunas, ya no más baños de esto y de lo otro. Reino. ¿Sí o no? La palabra, es más, vamos ahora un capítulo más adelante. Ya, ahora sí les prometo, ya mero. Mateo 4, 17. Mateo 4, 17, ¿verdad? Dice, desde entonces el mismo Jesús, oiga aquí, Jesús, el Salvador, ¿sí? El Maestro, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, dice, comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no dijo? Porque la salvación está cerca. ¿Qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos trae salvación, sanidad y vida eterna. ¿Me está escuchando? Y no hay que buscar otra cosa más que el reino. Yo he estado orando, Señor, yo quiero más de tu reino.
Ábreme los ojos para ver tu reino. Yo quiero ver tu reino, porque ahí es donde está todo. Ahí está todo en tu reino. En un reino hay un rey y solo hay un rey, ¿sí? En una religión hay un montón de papanatas que se creen reyes, pero en el reino de Dios solo hay un rey, es Dios, y Él cuida de mí. Por eso dice, busca el reino de los cielos y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Por qué? Porque el rey cuida de sus súbditos, de sus ciudadanos. Ahora sí, para terminar, Marcos 1. Óigame, y es que es tanto. Dice Marcos 1, 14 y 15. Jesús comienza su ministerio. Tiene un subtítulo ahí, ¿no? ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Bueno, muy fácil. Muy sencillo. Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea predicando, ¿qué? ¿Predicando qué? ¿Predicando qué? Ahí en su casa, lea y dígame, ¿qué predicó Jesús? Y si Él predicó reino, ¿por qué carajos usted anda predicando algo que el maestro no predicó? El maestro predicó reino. El maestro predicó reino. ¿Sí o no? No religión, no teología, reino. Reino. La religión y la teología robaron la prédica del reino. ¿Aló? Predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino, Él lo acaba de decir. Y ahora bien, la palabra arrepiéntanse, en el griego es la palabra metanoeo, que es un verbo griego que significa arrepentirse o cambiar de manera de pensar o cambiar de opinión. Venían acostumbrados a una tradición, a un legalismo, ¿sí? Ya venían acostumbrados a todo eso. Y prueba que todo eso se acabó es que en el año 60 el templo es destruido. Pero cuando Jesús es crucificado y fallece, el velo del templo, que no era cualquier cortina, era así de grueso, ¿sí? Y se rompió de arriba abajo o de abajo arriba. Se rompió, diciendo, ya no hay más velo para entrar a el trono de Dios. Yo les presento a usted mi teología, que no es teología, mi creer. Usted puede decidir. Lo que le he dicho será suficiente como para establecer que la religión no sirve y que la teología me puede confundir y que mejor busco al Espíritu Santo para que Él sea quien me guíe a toda verdad. Porque todos estos asuntos que han creado me han alejado de llegar a donde el principal de todos, que fue enviado a la tierra para guiarme a mí a toda verdad. Y si Él no es el que me guía a toda verdad, yo me pregunto, ¿será que otros me pueden guiar a mí a toda la verdad? Yo voy a lo que la Biblia dice. ¿Sí o no? El mismo Pablo dice, yo no vengo a ustedes con conocimiento intelectual, vengo en el poder. ¿En el poder de quién? En el poder del Espíritu Santo, que tiene el poder de convencimiento, tiene el poder de sanidad, tiene el poder de cambiar tu vida. Próximo domingo vamos a entrar un poquito para que usted vea cuando el Señor le dice a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio, pero no solamente no solamente le dijo, vayan y prediquen, sino dice, sanen a todos los enfermos. ¿Sabe por qué no la iglesia
en pocas iglesias se sanan los enfermos? ¿Saben por qué? Porque no hay reino. No están viviendo reino. Tiene que levantar el Señor una persona como Benny Hinn, como otros más, para que entonces pueda haber una manifestación del Espíritu Santo. Pero en todas las iglesias, todo el tiempo, debería haber sanidades, prodigios, milagros, maravillas. Pero si usted anda por una tangente predicando un montón de teología y locura que no tiene nada que ver, usted está quitándole el poder a la palabra de Dios. ¿Me escucha? Ahora yo le podría predicar, no, pero es que lo vamos a hacer. Yo le voy a enseñar a usted a vivir reino. ¿Me explico? Vivir reino. ¿Cuántos quieren vivir reino? Oigan, es como mudarse a otro país. Muchos vinieron a Estados Unidos, ¿para qué? Para buscar una vida mejor. Bueno, el reino de los cielos es una vida mejor. ¿Sí o no? Pero usted tiene que aprender cómo se maneja el asunto para poder tener una vida mejor. Y usted no está entrando al reino ilegalmente. Usted entra por medio de Jesús. Ya una vez que usted entra por medio de Jesús, usted tiene todos los derechos. Ya no es un residente, es un ciudadano. Un ciudadano. Usted sabe que un residente no puede votar por presidente. Usted tiene que ser ciudadano aquí en los Estados Unidos. Entonces hay privilegios para los que somos ciudadanos. ¿Sí o no? Pues hay privilegios para todos los ciudadanos del reino. Y yo no le voy a predicar a usted en ningún momento ninguna teología sistemática o nomática, ni neumático, neumatología. Escatología es bueno estudiar, que es la ciencia que estudia los tiempos finales. Pero aún así hay tanto debate que no se ponen de acuerdo. Mejor dejar que el Espíritu Santo le diga, ¿sabe qué? A usted no le interesa estudiar qué va a pasar después de que usted ya no esté. ¿Sí o sí? A mí no me interesa qué va a pasar. Ya me fui. Yo me voy en el rapto. Está escrito para que los que se queden se acuerden que está escrito y tengan una oportunidad más de arrepentirse, aunque tengan que perder la cabeza para poder ser salvos. ¿Me está escuchando? Pero para mí no está escrito eso. Yo no voy a estar aquí. La Biblia dice que yo no soy hijo de ira. Yo no voy a estar ni siquiera en la tribulación. ¿Aló? Bueno, Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el reino de Dios. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar constantemente a toda verdad y nos va a recordar las cosas que tú nos hablaste y nos enseñaste. A Él damos tributo, a Él damos gloria y honor, igualmente a ti, Señor, y a Papá Dios. Toda gloria y honor para ustedes, que con tanto trabajo y tanta dedicación planearon el plan de salvación y nos dieron el reino. La Biblia dice que al Señor le ha placido daros ¿qué? Darles el reino. Darle el reino. Y si Dios le dio el reino, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Agarrarlo. Gloria a Dios. Amén. Les bendigo. Bendiga a su hermano, bendiga a su hermana. Ahí donde usted está también, bendiga a su hermano, su hermana, a sus familiares, pero bendiga, no maldiga. Acuérdese que estamos en el 846 este del Segundo Boulevard, en la ciudad de Campton, al sur, norte, Los Ángeles, en el código postal 90059, todos los domingos a las 11 de la mañana. El Señor les bendiga. La gracia, la misericordia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.